Bueno, cerebro, tú no me agradas y yo no te agrado, así que tenemos que hacer esto juntos, no nos queda otra. Encaremos esta parte del EFIP y el trato es que una vez finalizado y aprobado, vamos a liberar una cantidad de endorfina interesante a base de cervezas y hamburguesas, seguramente. Así que vamos, arranquemos. Vamos a empezar con lo que es el proceso judicial. Y para hablar del proceso judicial, antes que nada vamos a ver el concepto. ¿Qué es el proceso judicial? Es una serie gradual, progresiva y concatenada, como si cadenas concatenadas, entonces gradual, progresiva y concatenada de actos jurídicos procesales, cumplidos por órganos predispuestos por el Estado y por los particulares que intervienen en él. En forma voluntaria o coactiva pueden intervenir, en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de cargas dispuestas por la ley para la actuación del derecho sustantivo, el restablecimiento del orden jurídico, el derecho de forma. Bien, caracteres. Los caracteres del derecho procesal son 4. Es público, complejo, es propio y específico, contiene nociones que le son propias, es una rama del derecho separada, es autónomo respecto del derecho de fondo. Y por último es teleológico, siempre que escuches hablar hijo de Entonces, continuando con esto, vemos estos elementos objetivo, subjetivo y teleológico. Se pueden ver en el concepto que vimos recién los elementos. Entonces, en cuanto a lo objetivo, elementos objetivos, dijimos que los actos procesales estos son graduales, ¿sí? Porque se desarrollan por grados o etapas. Vas pasando etapas. Son progresivos, avanzan continuamente, no tienden a volver, sino que van avanzando, son actos. Entonces, graduales y progresivos que van avanzando, el proceso no retrocede. Y esto tiene que ver con la regla de la preclusión. Es importante la palabra preclusión, que significa que nunca vas a poder hacer un acto procesal correspondiente a una etapa anterior del proceso. Si vos querés, por ejemplo, estás en la etapa de la prueba y querés ampliar la contestación de demanda, no podés, porque ya quedó, ¿te acordás lo que hablamos? Trabada la litis, entonces se va a discutir sobre eso. Precluyó la etapa en que vos podías discutir la demanda. Estás en la etapa de producción de prueba. Ahí rige la preclusión. Son actos que van avanzando, concatenados, pero no te podés volver a un acto anterior. Y, como te digo, son concatenados ya que cada acto es antecedente del posterior y consecuente del anterior. O sea, que sin cada acto anterior, ninguno de los siguientes tiene validez. Y sin cada acto siguiente, ninguno de los anteriores tiene eficacia.
Vamos a ver lo subjetivo. Recién vimos el elemento objetivo, ahora vamos a ver el subjetivo. Se refiere subjetivo a sujetos, sujetos del proceso. Y respecto a los sujetos procesales tenemos que distinguir entre órganos públicos predispuestos y particulares. Los órganos públicos predispuestos estamos hablando de la judicatura, del juez. La característica principal del juez tiene que ser la imparcialidad. Es requisito imprescindible que los jueces sean imparciales. Con respecto a los otros sujetos, que son los particulares, intervienen en el proceso y la participación puede ser de dos tipos: voluntaria o espontánea, o en forma obligatoria y coactiva. ¿Sí? En forma voluntaria es una persona que voluntariamente se somete a un proceso para discutir acerca de una cuestión civil, un contrato voluntaria. De forma coactiva es, por ejemplo, en el proceso penal o en determinados procesos de familia, en que los sujetos no pueden eludir la acción de la justicia para someterse justamente al proceso y son traídos a participar del proceso y obligados. Otra forma de clasificar los sujetos procesales es en tres. Otra clasificación, pero dentro de sujetos: esenciales, eventuales y colaboradores. ¿Cuáles son los sujetos esenciales? Que, como la palabra te lo dice, esencia, no pueden faltar. El juez o tribunal. Juez es cuando es uno solo, tribunal es cuando son tres o más, pero generalmente son tres, salvo las cortes. Entonces, el sujeto esencial es el juez o tribunal, el actor y el demandado. No pueden faltar esas partes porque si no, no estaríamos hablando de un proceso. Acá se refiere más a lo civil, ¿no es cierto? Si hablamos de actor y demandado. En lo penal tiene otros nombres. Hay sujetos eventuales, ¿sí? Como la palabra te lo dice, pueden o no estar, que es el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar. ¿Sí? A ellos se les da intervención en determinados casos. Al Ministerio Público Pupilar, por ejemplo, cuando están afectados intereses de menores. Al Ministerio Público Fiscal, cuando están afectados intereses patrimoniales del Estado. Seguimos hablando de lo civil, porque sujetos eventuales en el proceso penal son otros, por ejemplo, ya lo vamos a ver, el querellante particular. ¿Sí? Y por último, en el tercer punto de clasificación de esta que estamos viendo de los sujetos, tenemos los colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? Se les suele llamar auxiliares de la justicia. Ayudan, dan una mano. Son los testigos, los peritos, martilleros, depositarios, los que reciben cosas para tenerlas para la causa, intérpretes. Ellos son los auxiliares de la justicia, colaboradores. Por último, tenemos un tercer elemento, que es el elemento teleológico. Acuérdate, teleológico, fines. Que está referido a las expectativas colectivas que tiene la sociedad y a los intereses individuales que tienen las partes. ¿Sí? El fin del proceso es llegar el fin del derecho procesal es llegar a una sentencia que concilie todos estos intereses. El interés de la sociedad en que se haga justicia y el interés de las partes, que se resuelva su caso de acuerdo a lo que han peticionado. Y acá tenemos, dentro de lo teleológico, dos fines, un fin inmediato y un fin mediato. El fin inmediato es fijar los hechos y actuar el derecho. Esto es, se vincula a la expectativa subjetiva que tienen las partes de obtener una resolución del tribunal, lo que las partes esperan que suceda con el proceso. Fin inmediato. Y el fin mediato es que, es un fin que trasciende los objetivos que tienen en mira las partes, ¿sí? El fin mediato es obtener la paz social, restablecer el orden jurídico alterado. Estos objetivos nos muestran el carácter social del proceso. Ahora vamos a ver el objeto del proceso. ¿Y cuál es el objeto del proceso? Bueno, en definitiva es lograr una sentencia, pero el objeto se explica así: el objeto del proceso es la actividad que realiza el juez, que ante la pretensión del actor y la contestación del demandado, el juez aplica las reglas de la sana crítica racional y de la lógica formal, analiza los hechos que afirmó el actor y los hechos que contradijo el demandado y, a la luz de las pruebas que sí fueron rendidas en el proceso, llega al dictado de una sentencia definitiva. Respecto al contenido del proceso, el contenido del proceso son las pretensiones o declaraciones de voluntad
cuyo acogimiento las partes intentan obtener del juez. ¿Sí? Entonces el actor, al ejercer la acción, al demandar, y el demandado al contestar la demanda o interponer excepciones, como sea que se defienda, lo que hacen es formular una declaración de voluntad de tipo imperativa ante el juez, que esté amparada por la ley, la manera en que la realizan, y donde le exigen al juez que se pronuncie acerca de la existencia o inexistencia de una obligación determinada. Luego el juez aplica el derecho escogiendo una u otra o una solución intermedia contenida en la petición que haya realizado el actor, no se puede alejar de la misma, y restablece el orden jurídico alterado. Ese es el contenido del proceso. Vamos a ver ahora los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales, ¿qué son? Son requisitos previos al proceso, sin los cuales el mismo no puede ser iniciado válidamente. Tenemos que determinan el nacimiento válido del proceso, por eso son presupuestos, ¿sí? Para iniciar el proceso tienen que estar cumplidos. Entonces determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y normal culminación con el dictado de la sentencia. ¿Cuáles son estos presupuestos procesales? Tenemos que hablar de 3 presupuestos procesales: la competencia, la capacidad y la formalidad. Respecto a la competencia, tenemos que hablar de distintos tipos de competencia. ¿Y por qué? Porque existen distintos tipos de incompetencia que se pueden plantear donde podrían derivar en una sentencia inválida, en un proceso inválido también. Estamos hablando de la competencia territorial, de la competencia material y de la competencia funcional. ¿Sí? ¿Por qué territorial? Por ejemplo, no podrían demandar acá en Mendoza una relación jurídica que se llevó toda a cabo en Tucumán. ¿Sí? En Tucumán se hizo la transacción, un contrato de alquiler que se incumplió, todas las partes eran de Tucumán, la casa está en Tucumán. No puede venir el actor acá a la provincia de Mendoza a demandar. Hay una incompetencia territorial, porque la persona que es demandada tiene domicilio allá, todas las cuestiones fueron realizadas en Tucumán. Entonces vos no podés obligar a una persona a que se traslade a una provincia lejana a litigar. ¿Sí? Eso iría contra el principio de debido proceso, el derecho de defensa y un montón de cuestiones. Entonces, la competencia territorial es muy importante, ¿sí? También son jurisdicciones nacionales, provinciales. Es una de las 3 competencias de las que vamos a hablar, que son presupuestos para que sea válido el proceso, acordate. La otra competencia por la que vamos a hablar es la material, ¿sí? Respecto de la materia que uno quiere que el juez se pronuncie. Puede ser una cuestión civil que tengamos que traer a decisión del juez, una cuestión de familia, una cuestión penal, y no vamos a ir a plantear una cuestión de familia ante el juez penal, ni una cuestión civil ante el juez de familia. Ahí habría incompetencia, entonces no se estaría cumpliendo con el requisito para que el proceso sea válido. Dijimos, entonces, competencia territorial, competencia por la materia, material, y ahora vamos a la competencia funcional, que es fácil, es por la función. ¿Sí? Ya sea que de primera o segunda instancia, no podés ir a plantear a la Cámara Civil, que es para apelaciones, una cuestión que tiene que ingresar por el fuero civil común y después, en definitiva, llegar a apelaciones, pero en virtud de recursos. No puedes hacer el planteo porque serías incompetente. Sería incompetente esa Cámara para resolver un planteo que tiene que empezar por la primera instancia. ¿Sí? Bien, entonces vimos que el primero de los presupuestos procesales es la competencia. Competencia por el territorio, por la materia y por la función o funcional. Vamos a ver el segundo presupuesto procesal, requisito para que todo el proceso sea válido, su inicio, su desenvolvimiento y su culminación con la sentencia. El segundo es la capacidad, ¿sí? Capacidad de hecho que es la aptitud de poder realizar eficazmente actos procesales, ¿sí? Son incapaces los menores, los dementes, sordomudos, personas ausentes. No quiere decir que no puedan estar en juicio, pueden estarlo a través de sus representantes. Ahora bien, si solos se presentan a juicio, demandando, por ejemplo, o contestan una demanda, un menor te contesta una demanda, ese menor es incapaz para hacerlo. ¿Sí? Si lo hace con representante, es correcto. ¿Cuál es la regla o el principio respecto de la capacidad? Es justamente la capacidad. La capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. ¿Qué pasa cuando faltan los requisitos procesales, los presupuestos procesales? ¿Sí? Impide que el juicio pueda tramitarse válidamente. Bien, hemos visto los presupuestos procesales. Ahora vamos a ver otro punto, que son los presupuestos sentenciales.
¿Y qué pueden ser los presupuestos sentenciales? Son las condiciones que hacen que el juez pueda dictar válidamente su sentencia. Bien, recién en la incompetencia, no sé si lo dije, dije que eran 3, pero no sé si nombré el tercero, que era, el primero la competencia en los presupuestos procesales, ¿no? Primero la competencia, segundo la capacidad y tercero la formalidad. Es imprescindible que se cumplan con las formalidades establecidas por la ley. Y veamos ahora, como dijéramos, los presupuestos sentenciales. Los presupuestos sentenciales son aquellos presupuestos, requisitos que se necesitan para que se dicte válidamente la sentencia. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Son 3. Tenemos la realización de un procedimiento previo y completo. 1. 2. Las pretensiones sustanciales de las partes. Y 3. Presupuestos de las sentencias penales. Vamos a ver cada uno de estos. El primero de estos presupuestos sentenciales para arribar válidamente a una sentencia, como dijimos, es el que se haya realizado un procedimiento previo y completo, ¿sí? No deben existir obstáculos. El trámite se debe haber desarrollado con sujeción a las formas que se han establecido en la ley y se deben haber cumplido todas las etapas previas y necesarias. Bien, vamos a ver ahora el segundo presupuesto sentencial, que son las pretensiones sustanciales de las partes. Acá tenemos varios puntos. Existencia real de la relación jurídica sustancial pretendida, que no sea una relación ficticia que uno está llevando ante el juez para lograr un pronunciamiento, que eso se podría utilizar, por ejemplo, para lavar dinero. Se comprueba que exista la relación base de la pretensión, que no sea falsa. Segundo, prueba en legal forma de la situación que sirvió de causa. Si existió una causa del reclamo, que se haya probado en legal forma. Todo esto indica que no existan cuestiones falsas que se le lleven al juez. Sino que sean situaciones verdaderas de la vida real. Que no se le lleve una situación falsa que le haga hacer una sentencia para después ejecutar cuando en realidad no existió la causa. ¿Sí? Que todo esto podría ser una cuestión de lavado de dinero. Tercero, que el derecho sea exigible, o sea que no se encuentre sometido a un plazo o una condición suspensiva. Si la obligación decía que recién se podía reclamar en el 2022, y bueno, no puedes sentenciar ahora. No puedes sentenciar ahora fallando a favor del demandante. O si decía que había una condición que debía acaecer, por ejemplo, este contrato recién se ejecutará cuando el demandado cobre tal acreencia y todavía no la cobra, no lo puedo demandar antes que eso. Entonces, plazo es un término, condición es una situación que no tiene término, que no sabemos cuándo es, pero sabemos que va a suceder. No se puede fallar haciendo lugar a una pretensión si está sujeta a una de estas condiciones, plazo o una condición suspensiva. También hay que verificar. El número 4 dice petición adecuada al derecho que se tenga, porque puede tenerse el derecho y probado, pero si se ha pedido una cosa distinta se va a obtener una cosa desfavorable. Y por eso es que es muy importante la manera en que se demanda. Vos cuando demandás le pedís al juez que te resuelva esto, ¿sí? Y el juez no se puede apartar de esto, ¿sí? No se puede dar esto, no se puede apartar. Puede llegar a darte menos de lo que estás pidiendo, pero te va a dar lo que estás pidiendo. No otra cosa. ¿Sí? Entonces, tiene que ser que vos estés pidiendo lo que corresponde, no otra cosa. 5. Haber enunciado en la demanda los hechos esenciales que sirven de causa jurídica a las pretensiones, ya que su falta ocasiona el eventual fracaso en la sentencia. Vos cuando demandás, tenés que poner todos los datos, poner por cuánto demandás, por qué demandás, cuál es la causa, por cuánto, cuáles son los hechos, cuál es la historia, por qué llegaste a juicio, ¿sí? Cómo contrataste, qué pasó, los hechos. Y después el derecho en que te fundás. Y por último el petitorio. ¿Qué le pedís al juez? Que falle a tu favor. El ofrecimiento de prueba también va. Y después el petitorio al juez, que falle a tu favor. Bueno, si vos no enunciaste los hechos esenciales que sirven a tu pretensión, va a fallar en contra del juez. Y punto 6 dice, en esto de pretensiones sustanciales de las partes, favorable al demandado.
2 puntos. Alegar las excepciones cuando así lo exija la ley y acreditarlas. Hay determinadas excepciones que el demandado puede plantear, que son parte de su defensa, que no implican contestar la demanda. Por ejemplo, puede plantear una excepción de pago. ¿Sí? Yo a este tipo le pagué, acá está el comprobante. Una excepción de prescripción. Esta causa está prescripta, ha pasado tanto tiempo. Y vamos a otro presupuesto sentencial, otro grupo, que habla de presupuestos de las sentencias penales. Son otros presupuestos. Y acá tenemos 1. Adecuada imputación en la acusación fiscal al iniciar el enjuiciamiento. La imputación es el anoticiamiento, la acusación de un hecho a una persona. Yo te imputo tal conducta y que encuadre en tal delito. ¿Sí? Bueno, cuando vos inicias el enjuiciamiento, esa imputación tiene que ser congruente. Tiene que ser la misma que le hiciste al principio de la causa, de la investigación. Si bien vos la podés modificar a la acusación, ¿sí? Siempre se la tenés que notificar al imputado cuando la modificás. Uno a veces va modificando determinadas cuestiones a medida que va avanzando la causa y va recopilando pruebas. Entonces, cuando vos vas al juicio, abrís la acusación sobre el fiscal, abrís el juicio con la acusación, esa acusación tiene que ser igual a la última que le notificaste al imputado. ¿Sí? Y entre ellas tiene que haber una concatenación, como que siempre que hubo una modificación en la imputación, vos se la has notificado. No podés abrir el juicio con una acusación distinta a la que investigaste en la investigación penal preparatoria, que es cuando el fiscal trabaja prácticamente solo. Cuando vas a debate ya llevas tu caso, tu teoría del caso ante el juez, con la defensa de un lado, el juez allá, vos el Ministerio Público, acusás ante el juez, la defensa obviamente representa los intereses del imputado, el juez eventualmente resuelve, es un tercero imparcial y acá el litigio se da entre Ministerio Público y defensa. ¿Sí? Entonces, como presupuesto de las sentencias penales, este primer punto que te vengo explicando es que hay una adecuada imputación en la acusación fiscal al iniciar el enjuiciamiento. Le tenés que atribuir el mismo hecho que le venís atribuyendo. Congruencia se llama eso, principio de congruencia. 2. Prueba diligenciada en legal forma y referida a la existencia de los hechos investigados. La prueba diligenciada en legal forma implica que no puedes traer al proceso prueba ilícita. Tampoco puedes traer al proceso prueba legal que obtuviste inicialmente de una manera ilícita, por la teoría de los frutos del árbol envenenado. Entonces, vos toda prueba que traigas al proceso debe ser legal. Y debe ser pertinente y útil. Eso quiere decir, pertinente y útil se refiere a que es referida, relacionada con los hechos investigados. En principio no puedes ni traer, ni alegar prueba, ni vos, ni la defensa pueden traer pruebas absolutamente impertinentes, no relacionadas a los hechos investigados y que tiendan a confundir. 3. Que los hechos sean precisamente los imputados al tiempo de promoción de la acción. Absolutamente relacionado con la primera parte, que haya congruencia en los hechos que se han investigado en la causa, son los que vos llevaste finalmente al juicio. 4. Que no haya causas de justificación que excluyan la responsabilidad penal. ¿Sí? Pueden haber, por ejemplo, una legítima defensa, un estado de necesidad, un cumplimiento del deber, que hacen que, si bien vos cometiste una acción que encuadra en un tipo doloso y que habilitaría a que seas perseguido penalmente y eventualmente condenado, si lo hiciste en alguna de estas situaciones, en legítima defensa tuya, de tus bienes de un tercero, de los bienes de un tercero, en estado de necesidad o en cumplimiento de un deber u obligación legal, no se te va a aplicar una sanción, no vas a llegar a la sentencia, entonces no hay un presupuesto sentencial, que es lo que estamos viendo acá. ¿Y qué es lo que pasa cuando faltan los presupuestos sentenciales que hemos visto? 3 grupos hemos visto de presupuestos sentenciales. ¿Qué es lo que pasa cuando faltan? No puedes llegar a una resolución favorable a las pretensiones de la parte que inició. No se puede llegar a la sentencia. Como así, cuando vimos recién los presupuestos procesales, ¿sí? No se podía tramitar válidamente el juicio. Acá estamos hablando de un juicio que ya inició, pero que no puede llegar a la sentencia porque faltan los presupuestos sentenciales. Como venimos diciendo, entonces los presupuestos sentenciales son aquellos presupuestos, aquellas condiciones necesarias para que el juez pueda llegar válidamente al dictado de una sentencia. Se requiere que antes se haya realizado un procedimiento, ¿sí? Previo, completo, por la forma y el grado, para lograr el pronunciamiento de la resolución final. ¿Sí? Tampoco tienen que haber habido obstáculos para llegar a ese pronunciamiento. Por ejemplo, la existencia de privilegios constitucionales. Si estamos investigando a una persona que tiene fueros y previamente no hemos hecho el procedimiento de desafuero,
nos vamos a encontrar con un obstáculo que no nos permite avanzar para el llegado de la sentencia, para arribar a la sentencia. ¿Sí? El trámite se debe haber ajustado a las formas legales, haber llevado, cuando es el trámite escrito, haber cumplido con las formalidades del trámite escrito y así haber pasado por cada una de las etapas para llegar al dictado de la sentencia. Bien. ¿Cuáles son los presupuestos sentenciales favorables al demandado? A. Alegar las excepciones, cuando la ley así lo exige, y acreditarlas. Ya vimos cuáles eran las excepciones de pago, de prescripción. Son presupuestos sentenciales que favorecen al demandado. Y B. Esgrimirse la simple ausencia de alguno de los presupuestos del éxito de la demanda. El demandado puede simplemente, en vez de defenderse contestando los hechos, atacar a que fue mal hecha la presentación, mal hecha la demanda, que le faltaron requisitos sustanciales, ¿sí? Presupuestos sustanciales a la demanda que impiden llegar válidamente a la sentencia. Entonces su defensa puede ser con las excepciones o atacando lo que no hizo el actor. También puede ser contestando la demanda y fundando sus propias pretensiones, fundando sus propias afirmaciones. Vamos a ver, nos preguntamos acá cuáles son las diferencias entre los presupuestos procesales y los presupuestos sentenciales, ¿sí? Y esto ya lo vimos, recién creo que lo habíamos charlado, que es que los presupuestos procesales, cuando faltan, impiden que el juicio pueda tramitarse válidamente. ¿Sí? Básicamente que inicie, se puede presentar la demanda, pero no va a prosperar, no va a caminar. En cambio, los presupuestos sentenciales se dirigen al fondo de la cuestión, ¿sí? Lo que impiden los presupuestos sentenciales es que se pueda dictar una sentencia favorable a las pretensiones de los sujetos. No se puede arribar a la sentencia si faltan los presupuestos sentenciales. Ahora vamos a ir a otro punto de este programa, que es las etapas del procedimiento civil, penal, familia y laboral. Son etapas distintas, son procesos distintos y las vamos a ir charlando como estructurado. En primer lugar vamos a ver la estructura del proceso civil. Lo que vamos a ver es el proceso civil, vamos a ver el más importante, que es el proceso ordinario, pero no hay que dejar de tener en cuenta que existen varios tipos de proceso civil. Proceso sumario, sumarísimo, sumario, ejecutivo, son procesos más cortos, acotados, que como tratan de distintas cuestiones, se pueden resolver de una manera diferente que en un juicio ordinario largo, que conte de todas las etapas, se abrevian, no etapas, sino conformación de esas etapas y se hace un juicio más corto. Como por ejemplo con el juicio ejecutivo, ¿sí? Un pagaré o un cheque, no se discute la causa, ¿sí? No se llaman testigos. Si está el papel y está la firma, directamente te mandan a embargar. Lo mismo, es un poquito más complejo, pero no tanto como el ordinario, el juicio que se dirime cuando hay un contrato de locación. ¿Sí? No se hace un juicio ordinario larguísimo, salvo que se termine convirtiendo en un juicio ordinario, pero en principio es un juicio de un trámite más corto que el juicio ordinario. Hay varios tipos de juicios que tramitan por estas etapas abreviadas. No obstante, por lo que veo acá en los apuntes, lean, apuntan al juicio ordinario, el común, un cumplimiento de contrato, el juicio que lleva todas las etapas en lo civil, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el que lleva las 4 etapas. Bueno, entonces arranquemos con este proceso civil, que en el fuero civil, como dijimos, el proceso por excelencia es el juicio declarativo ordinario. Es el proceso más largo dentro de lo civil y el más comúnmente estudiado. ¿Sí? En la práctica quizás haya mucho más procesos ejecutivos, de cobro de alquileres que ordinarios, pero el proceso ordinario es el que se estudia, es el esqueleto principal y los otros son pequeños fragmentos de ese proceso ordinario que se utilizan para agilizar las cuestiones que justamente más llegan a juicio. Pero el que garantiza realmente que se llegue a una sentencia definitiva habiendo pasado por todas las etapas donde ninguna parte tiene derecho a queja de que no se pudo defender, que no pudo probar lo suyo, es en el proceso ordinario declarativo. Entonces, ¿cuál es el objeto de este proceso? Es una pretensión inicialmente incierta y que esa pretensión sea conocida a fondo por el tribunal que entiende en la causa mediante la recepción de la prueba pertinente que es ofrecida
aceptada, producida y eventualmente ponderada por el juez para decidir, ¿sí? Mediante una sentencia que decida en forma definitiva la cuestión. Es la vía, este proceso ordinario, de mayor amplitud para resolver contiendas, ¿sí? O conflictos. Se caracteriza por, esto es muy importante, el efecto de cosa juzgada material que va a tener la sentencia que va a recaer definitivamente. Hay una diferencia sustancial entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada material es que una vez resuelto el tema por el juez y cuando la sentencia tiene valor de cosa juzgada material, no existe discusión a futuro, no se va a poder discutir que las cosas fueron como se dijeron que fueron en la sentencia, ¿sí? A diferencia de la cosa juzgada formal, que en realidad no buscó la verdad formal de lo sucedido, sino que hace una declaración respecto de lo que se probó o no, pero la cosa juzgada material es la más fuerte de todas. Ya lo vamos a ver esto con más detalle en el avance. El juicio ordinario consta de 4 etapas, ¿sí? Tenemos la introductoria, la probatoria, la discusoria y la decisoria, ¿sí? Entonces la introducción, la prueba, la discusión y la parte de las decisiones. Bien. Hay también etapas eventuales en el juicio ordinario que pueden estar o no, pueden plantearse o no, que son las medidas preparatorias, cautelares, impugnativas y de ejecución de sentencia. ¿Qué son las medidas preparatorias o cautelares? Medidas preparatorias son medidas que son embargos preventivos, por ejemplo, que antes de iniciar una demanda vos metés una medida judicial para que se haga un embargo preventivo como cautelar antes del inicio de la demanda, para así asegurar el resultado del futuro proceso. Si vos le embargaste un bien, no lo va a poder vender, ¿sí? Ya está embargado. Obviamente no es tan sencillo llegar a ese embargo, no te lo dan de forma tan fácil los jueces, tenés que cumplir un montón de requisitos, pero es lo más aconsejable de hacer. Si vos vas a demandar a una persona, ¿sí? No le metés la demanda y le das plazo para que se defienda y en definitiva le estás dando plazo para que sea insolvente, venda sus bienes. Entonces vos lo sorprendés, lo madrugás, le metés el embargo preventivo y después le notificás la demanda. Y si llegás a ganar la demanda, ya tenés embargada la cosa. Entonces esa es una etapa que puede no existir. Recontra aconsejable que existe, ¿sí? Después también tenés las medidas cautelares propiamente dichas durante el proceso, los embargos, inhibiciones durante el proceso, medidas impugnativas, medidas de ejecución de sentencia, finalmente, porque vos llegás a la sentencia y si la parte no te la quiere pagar, vas a tener que ejecutar esa sentencia. Esa sentencia es como un crédito a tu favor dictado por el juez, ¿sí? En definitiva, si no llegas a un acuerdo y el demandado sigue insistiendo con que no quiere pagar, vas a tener que llegar a la parte compulsiva de ejecutar la sentencia para embargarle algún bien, para sacarlo a remate y en definitiva con eso cobrar tu acreencia. Cada acto procesal se debe llevar a cabo de una manera lógica, ¿sí? No se cumple en cualquier momento, sino que esto lleva a una hilación, los actos procesales, que se agrupan en etapas o fases de desarrollo y cada una tiene una finalidad propia que contribuye al fin último, ¿sí? Que tenía, acuérdate que eran fin inmediatos e inmediatos, ¿no es cierto? Inmediatos e inmediatos. Bueno, vamos a ver la primera etapa, que es la etapa introductoria. Bueno, vamos a la primera de las etapas, que es la etapa introductoria. En esta etapa las partes le hacen conocer al órgano jurisdiccional, al juez, la existencia del conflicto a través de sus respectivas versiones acerca de la cuestión a decidir en definitiva, ¿sí? El actor lo que hace es deducir demanda, interpone demanda en la cual realiza afirmaciones de los hechos jurídicamente relevantes y los hechos sobre la base de los cuales va a solicitar la tutela del derecho que invoca. Acordate que te decíamos que el formato de la demanda es, bueno, primero se dirige al juez, datos personales, objeto, que es lo que buscas, hechos, derecho, prueba, petitoria. Entonces, vos lo que solicitas es la tutela del derecho que invocás. Después el demandado que se le corre vista de esa demanda debe contestar la demanda, ejercer de ese modo su derecho de defensa en un plazo de 10 días según el artículo 493 de Córdoba, ¿sí? Esta debe versar sobre cada uno de los puntos de la demanda. Vos al contestar la demanda tenés que reconocer o negar cada uno de los puntos que afirmó el actor, ¿sí? Debe hacerse con claridad esto, porque en caso de ambigüedad
puede constituirse una presunción de reconocimiento de los hechos que se afirmaron en la demanda. Esto está previsto en el artículo 192 del Código de Córdoba. ¿Sí? También, esta etapa es la única oportunidad en la que el demandado puede oponer excepciones dilatorias en forma de previo y especial pronunciamiento. ¿Sí? Las excepciones que ya vimos. Y también reconvenir. ¿Qué quiere decir reconvenir? Apostar más fuerte. No solo contesto la demanda, sino que yo te demando a vos. ¿Sí? Vos también incumpliste y entiendo que tengo un derecho para reclamarte a vos y reconvengo. Le corres traslado de tu contestación y de la reconvención y ahí, en este caso, el actor tiene derecho a contestar la reconvención. Para ahí quedar trabada la litis. ¿Sí? Entonces, esta es la única oportunidad que tiene para reconvenir y oponer excepciones dilatorias en forma de previo y especial pronunciamiento. Terminada esta etapa, si se ha producido controversia respecto de los hechos afirmados por cada una de estas partes, se abre la segunda etapa. Si hay controversia, porque si hay reconocimiento y allanamiento liso y llano, esto puede pasar para sentencia. Entonces, si hay controversia, si una parte afirmó algo y la otra parte lo negó, avanzamos en el proceso. Avanzamos hacia la etapa probatoria, la segunda etapa, que es aquella etapa donde cada una de las partes tiene que demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Tanto actor como demandado tiene que demostrar lo que ya afirmó en la demanda o en la contestación, introduciendo en la causa elementos de convicción. ¿Y a qué tienden esos elementos? A probar los hechos invocados en su anterior presentación, ya sea demanda o contestación. Bien, se inicia con el decreto de apertura a prueba. Pero tenemos que decir que si los hechos no fueran controvertidos, esta parte no sería esencial. Si las partes no discutieron los hechos, pasar a la parte probatoria no sería esencial. Se inicia con el decreto de apertura a prueba. Un decreto del juez que abre la causa a prueba. Probemos lo que me dijeron allá, va a decir. ¿Y qué comprende? Comprende la recepción de audiencias, de pericias, de inspecciones oculares, de diligenciamiento de oficios, etc. Todas las maneras que tiene el juez de decir, bueno, esa prueba que ustedes me ofrecieron en la demanda, me la traen al proceso. Usted me dijo que había una persona que sabía, venga esa persona que declare. Usted me dijo que era conveniente ir a mirar el lugar donde sucedió el hecho para que el juez, yo me forme una opinión más directa de cómo era el lugar. Vamos al lugar de los hechos y realicemos una inspección judicial, miremoslo de primera mano. Usted me dijo que era conveniente hacer una pericia contable para determinar si era tanto el importe a demandar o no. Bueno, creo conveniente y pertinente hacerla. Hagamos esa pericia contable. Y es cuando en ese decreto de apertura a prueba donde el juez nos acepta o no la prueba que cada uno ofreció. En esta parte participan todos los sujetos procesales y en especial los órganos de prueba, que son estos testigos, peritos, etc., intérpretes. ¿Sí? Esta fase está dominada por plazos perentorios fatales. Artículo 49, inciso 4 del Código de Córdoba. Entonces, la parte probatoria está regida por plazos perentorios fatales. Pasados esos plazos, vence totalmente el derecho que tenías. El artículo 498 de Córdoba nos dice que el plazo ordinario de prueba asciende a 40 días. Son 40 días para probar. Pero el juez puede designar un plazo menor que esos 40 días que se puede prorrogar hasta completar ese plazo, o sea, hasta llegar a los 40 días, sin necesidad de una causa justificada. No lo tiene que explicar. Existe, sin embargo, un plazo extraordinario mayor a los 40 días, que está reservado para casos especiales, cuando la prueba deba rendirse fuera de la provincia, ya sea dentro de la República o en el extranjero. Pero esto es algo muy excepcional. El límite son 40 días y tu juez te puede fijar menos de 40 días y prorrogar hasta 40 días. ¿Correcto? ¿Con qué termina la etapa probatoria? Concluye con el decreto que ordena correr traslados para alegar. Alegar, bueno, hoy vamos a venir a la parte de los alegatos, ¿no? Pero la parte de la prueba termina con este decreto. ¿Sí? Se corre traslado, un decretito, llámese a las partes a alegar. O sea, llámese a las partes a ingresar a la tercera etapa, que es la de los alegatos. Ahora vamos a ver qué son los alegatos, hijo. Etapa 3, etapa discusoria, etapa de los alegatos. Sí, en definitiva, sin leer esto, ya te digo, los alegatos es la merituación de la prueba que vos has producido y el desmérito de la prueba que produjo el otro.
señor juez, el alegato consiste en decir, señor juez, mire, yo afirmé esto, afirmé que Pepito firmó el contrato, que Pepito tenía que hacer estas prestaciones, que Pepito las incumplió, que Pepito aquello, y probé esto, lo probé de esta manera, este testigo dijo tal cosa, este testigo le creemos porque no tiene animosidad, no tiene vinculación con una parte ni la otra, es un testigo objetivo, o fuimos al lugar derecho y se hizo una inspección y contratamos tal cosa. En cambio, el demandado que dijo tal cosa, que contestó en la demanda tal cosa y eso lo quiso probar con este medio de prueba, no lo logró hacer porque para eso trajo a un amigo que declarara a su favor, entonces le comprenden las generales de la ley y aparte dijo tal cosa. Toda esta discusión, todo esto, donde vos hablas del mérito de la prueba que produjiste y el desmérito, criticás la prueba que produjo o no produjo la contraparte, es el alegato. Vamos a leer el apunte. El alegato es una etapa de plena discusión entre las partes en donde cada parte va a aportar los elementos que estime necesarios para convencer al juez de que tiene razón. ¿Sí? También se va a interpretar la ley y se van a acompañar argumentos jurídicos, doctrinarios, jurisprudencia, que avalen la posición de uno. ¿Sí? Se va a destacar también la ausencia de elementos probatorios de los hechos afirmados por la contraparte. Básicamente es traer agua para mi molino y tirarle tierra al demandado. ¿Sí? ¿Tengo razón yo? No tiene razón él. Y explicarle al juez por qué. Fundamentárselo en hecho, en derecho y sobre todo en la prueba que trajiste al proceso, lo que lograste probar. Y lo que no logró probar el otro. Se debate sobre la totalidad de lo tramitado en el procedimiento. En el proceso ordinario, los alegatos se realizan en forma de traslados de ley por su orden. ¿Sí? Se realiza el alegato del actor, se incorpora. ¿Sí? El plazo para alegar el actor, se incorpora el alegato que hizo el actor. Plazo para alegar el demandado, se incorpora el alegato del demandado. Por 6 días sucesivamente a cada litigante. 6 días el actor para alegar, se alega. 6 días el demandado para alegar, se alega y se incorpora el alegato. ¿Sí? Y se reservan los escritos en la secretaría, o sea que no se muestran. Cuando se incorporó el alegato del actor, no se le muestra al demandado para que sepa a qué pegarle. Se reserva en secretaría, se mantiene secreto, oculto. Cuando contesta el demandado, se deja secreto y oculto hasta que se juntan y sale un decreto del juzgado que indica que ese decreto ordena que se agreguen los alegatos. ¿Sí? Ninguna parte puede ver el alegato del otro hasta que el juez ordena que se agreguen. O sea que, ¿qué quiere decir? Que los alegatos de cada parte no son públicos y no se agregan hasta al expediente hasta que se ordene el llamamiento de autos para sentencia. Solo se deja una constancia que se presentaron los alegatos. ¿Sí? El secretario deja una constancia que tal parte presentó el alegato, pero se deja reservado en secretaría. Finalmente avanzamos a la cuarta etapa, que es la etapa decisoria. Estamos viendo el proceso ordinario civil. ¿Con qué comienza la etapa decisoria? Con el decreto de autos, ¿sí? Con un decreto que dice llámese autos para sentencia y el expediente es puesto para resolver. Se le pasa al prosecretario en general de los juzgados para que elabore un proyecto de sentencia que lo va charlando con el juez y cuando llegan a la sentencia, ese proyecto se transforma en sentencia definitiva al ser firmado por el juez. ¿Sí? A partir de este momento que está la sentencia, concluye la actividad de las partes y es el juez el que asume el expediente para pronunciarse sobre la controversia. O sea, a partir de que se llama autos para resolver, es el juez el que toma el expediente para pronunciarse, ¿sí? Declarando los hechos y aplicando el derecho. ¿Sí? Desde que el decreto de autos para sentencia queda firme hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva, el juez puede ordenar las que se llaman medidas para mejor proveer. Acordate de este nombre, medidas para mejor proveer, que como el nombre lo dice, son medidas que el juez puede ordenar para mejor decidir. Dudas que tiene y dice, me la voy a sacar haciendo esto o aquello. Entonces, ¿qué hacen las medidas para mejor proveer? Tienen como finalidad aclarar o completar algún aspecto de los hechos que no surja con nitidez de la prueba incorporada. La sentencia del juez es el modo normal de conclusión del proceso. Es un acto formal, de características documentales,
y es propio de la jurisdicción, solo emana del juez. Formal, de características documentales y propio de la jurisdicción. Esta decisión debe responder al principio de congruencia, plenitud y vastedad, ¿sí? Tiene que ser congruente con lo pedido por las partes. Tiene que resolver la totalidad de las cuestiones que quedaron trabadas, ¿sí? Congruencia, plenitud y vastedad. Tiene que ser vasta la sentencia. Vos leés la sentencia y tiene que bastarse a sí misma para comprenderla, todo lo que ha sido juzgado. Esta decisión debe responder al principio de congruencia, lo que las partes pidieron, no otra cosa. Plenitud, la totalidad de las cuestiones trabadas, y vastedad, bastarse a sí misma. El juez debe resolver sobre la base de los hechos fijados en los escritos de la etapa introductiva, teniendo en cuenta los que efectivamente fueron acreditados por las partes, y debe contener decisión expresa sobre cada uno de los puntos sometidos a decisión. Estamos explicando lo anterior, ¿no es cierto? Congruencia, plenitud, vastedad. La Constitución de la provincia de Córdoba, en el artículo 155, exige que toda resolución contenga fundamentación lógica y legal. Esto es así en todos lados, ¿sí? Toda resolución debe ser fundada, porque si no, va a adolecer del vicio de arbitrariedad. Todo lo que decide una cuestión tiene que tener fundamento para que la persona a la que afecta esa resolución sepa por qué se decidió como se decidió y pueda impugnar la resolución. Porque si no, ¿cómo podrías impugnar algo si no sabes cómo llegó el juez al razonamiento y terminó resolviendo? Vos tenés que atacar ese razonamiento. De las 4 etapas que hemos hablado son esenciales: la etapa introductoria y la resolutoria. Las otras 2 son importantes, pero no son esenciales. Y al margen de las 4 etapas mencionadas en el juicio ordinario son esenciales, existen otras que tienen el carácter de eventuales, que son la etapa de medidas probatorias, la etapa de medidas cautelares, anteriores a la demanda, esto ya lo charlamos recién, meter el embargo preventivo, la etapa de ejecución de la sentencia y la etapa impugnativa, que es la etapa recursiva. ¿Sí? Vos, si esta sentencia no está motivada, si no está fundada, vos la recurrís, apelás, ¿sí? Porque como dijimos, tiene un vicio de arbitrariedad. Entonces te vas y apelás la sentencia ante la Cámara, y seguramente si no está fundada, te la van a dar vuelta, la vas a ganar en la Cámara. Y hemos terminado el primero de los procesos, hijo, ¿sí? El civil. Acordate que existen otros procedimientos más expeditos, más cortos, para resolver otro tipo de cuestiones que se dan mucho en la práctica. Entonces por ejemplo, en las locaciones, acá en Mendoza, seguramente en Córdoba también, porque son muy similares los sistemas, te admiten un número mínimo de testigos, un número máximo de testigos, ¿sí? No podés ofrecer más de, creo, 3 testigos, ¿sí? Entonces vos tenés que elegir los testigos. Y así como es las locaciones, también para los pagarés, los cheques y un par de cuestiones más, las ejecuciones fiscales, todo lo que es ejecuciones, que lleva un trámite mucho más corto. Ahora vamos a pasar a la estructura del proceso penal. ¿Cómo son los procesos penales? Son totalmente distintos del proceso civil porque son otros intereses los que están en juego. En un proceso civil tenés un actor, un demandado, que discuten sobre cuestiones civiles, sobre cuestiones particulares de ellos. En cambio, en el proceso penal, alguien ha cometido un hecho, se investiga la comisión de un hecho, que es un delito, y el interesado es la sociedad. La sociedad, y en cabeza del Ministerio Público, se investiga el hecho, como te decía recién, se acusa a un imputado, tenés acá la defensa y allá un juez tercero, neutro, imparcial, que es un espectador de cómo el fiscal y la defensa, el Ministerio Público y la defensa van discutiendo, cada uno tiene una teoría del caso, yo afirmo que las cosas pasaron así y ofrezco prueba, la defensa opina que las cosas pasaron así y ofrece prueba, y acá está el tercero imparcial, que es el juez, mirando cómo nosotros discutimos, resuelve determinadas cuestiones que se van sucediendo, todavía no hablando de la sentencia final, y eventualmente también después de los alegatos, resuelve y o condena o absuelve. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice la Ponte. En este proceso hay 2 etapas bien diferenciadas. Esto también es en Mendoza.
la etapa de la IPP, que se le dice investigación penal preparatoria, y la etapa del debate o juicio plenario. Yo trabajo en la etapa de la IPP, investigación penal preparatoria. Cuando apenas se comete el hecho, la causa está en cabeza del fiscal. El fiscal es el que investiga. Y el juez, existe un juez de garantías donde vos le controla la legalidad del proceso. Es el que cuando vos detenés a una persona verifica si está bien detenido y si está bien detenido dicta la prisión preventiva eventualmente. Vos al juez le pedís, por ejemplo, allanamientos, un juez de garantía, de control. Pero de control, es externo a la investigación. Le pedís intervención de las comunicaciones, pero toda la investigación la vas llevando vos, el Ministerio Público Fiscal, la investigación penal preparatoria. Y después, terminada esa etapa, y si hay mérito para llevar a juicio la causa, la mandás a juicio y se es la etapa del debate o plenario ante el juez, donde el fiscal acusa, el defensor defiende y el juez, como tercero imparcial, mira y resuelve. La investigación penal preparatoria procede cuando se trate de delitos de acción pública, o sea, donde el fiscal está obligado a investigar, no de delitos de acción privada, que serían, por ejemplo, las calumnias, un delito de acción privada donde se lleva un proceso totalmente diferente, es la misma parte la que demanda, es casi como un proceso civil dentro de lo penal, porque a la sociedad no le interesa un delito de calumnia, es un delito de acción privada, ¿sí? No le interesa a la sociedad, le interesa a la parte, a la persona. Entonces, la investigación penal preparatoria es cuando es delitos de acción pública, en cuyo caso la titularidad de la misma recae en la fiscalía, el fiscal de instrucción. Y acá tenemos que hablar de que va a proceder esta investigación, salvo que el imputado tenga algún beneficio, privilegio de índole constitucional, en cuyo caso la investigación va a estar a cargo del juez de instrucción. ¿Sí? Estamos hablando de investigar a un legislador, la investigación va a estar a cargo del juez de instrucción, de acuerdo a lo que dispone el artículo 340 del Código de Córdoba. En el caso de delitos de instancia privada, como te dije recién, injurias, calumnias, la investigación también la va a llevar el fiscal de instrucción, pero la investigación no va a proceder de oficio, ¿sí? Sino que procede a instancias de la víctima o del tutor, guardador, representantes legales, salvo cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padre, tutor o guardador, o que fuere cometido el delito por uno de estos, por padre, tutor o guardador, en cuyo caso procede de oficio, ¿sí? Esos son delitos públicos, pero de instancia privada, ¿sí? Son delitos que los vas a investigar si la parte te pide que los investigues. Por ejemplo, las lesiones leves. Por ejemplo, el impedimento de contacto de hijos menores con padre no conviviente, ¿sí? Ahora, si vos instaste la acción, pediste que se investigara, se transforma en acción pública. Y en el caso de las lesiones leves, si el menor fue lesionado por su padre, tenés que actuar de oficio, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la finalidad de la IPP, de la investigación penal preparatoria? La finalidad es impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y reunir todas las pruebas útiles para darle base a la acusación o, en definitiva, determinar el sobreseimiento. O sea, juntar todas las pruebas para definir si vas a pedir el sobreseimiento de la persona o tenés elementos para la acusación y elevar a juicio. Tiene por objeto comprobar si ha existido un hecho delictuoso, establecer las circunstancias que califiquen el hecho, que lo agraven, ¿sí? O lo atenúen o lo justifiquen. Por ejemplo, un homicidio puede ser agravado por un montón de incisos que están en el artículo 80. Entonces, si ha habido un homicidio, vos tenés que determinar las circunstancias en que ha sido. Si fue mediante darle veneno a la persona y hay un procedimiento insidioso, está agravado. Si fue un femicidio, está agravado. Vos tenés que determinar todas las circunstancias que hacen para saber si lo agravás. También tenés que saber si se atenúa. Por ejemplo, que hay circunstancias extraordinarias de atenuación, si hay un estado de emoción violenta, ¿sí? Tenés que investigarlo, porque tenés que determinar todas estas circunstancias. O también tenés que determinar si hay circunstancias que influyen en la punibilidad, que cambian lo que sería la pena, si hay circunstancias que excluyan causas de justificación, que excluyan el delito,
¿sí? Por ejemplo, una legítima defensa. También, finalidad de la investigación penal preparatoria es individualizar a los autores del hecho, a los cómplices, a los instigadores, verificar la edad, la educación, las costumbres, las condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado, y comprobar la extensión del daño causado. ¿Para qué sirven la edad, la educación, las costumbres, las condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado? Para, en definitiva, si vos lográs llevarlo a juicio y pedís una condena, el juez va a verificar. Siempre en el derecho penal hay una escala aplicable entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, en el homicidio tenés un mínimo de 8 años y un máximo de 25. El juez va a merituar todas estas circunstancias junto con el hecho investigado y la modalidad de comisión del hecho investigado para aplicar la pena entre 8 y 25 años, que es un montón. Vos tenés que decir, bueno, voy a aplicar 16 años. Bueno, ¿por qué voy a aplicar 16 años? Porque esta persona tenía antecedentes, porque y entonces le va sumando. O voy a aplicar 9 años de prisión porque la verdad que esta persona no tenía antecedentes, los medios de vida, las condiciones. Todo eso es lo que se investiga para poder llegar eventualmente a una sentencia. El fiscal de instrucción no tiene potestades jurisdiccionales. No es juez el fiscal de instrucción. Por ello, ante la necesidad de medidas que sí requieran facultades jurisdiccionales, como te dije recién, un allanamiento, pedir un allanamiento de un domicilio, pedir la intervención de las comunicaciones, lo que hace el fiscal es pedirle al juez de garantías, el juez que en Córdoba se llama juez de instrucción, que te otorgue esa orden de allanamiento, esa intervención de las comunicaciones. El fiscal se lo pide al juez, el juez lo autoriza. Córdoba es el juez de instrucción, se llama, ¿sí? Ya hemos visto la etapa de la investigación penal preparatoria. El fiscal investigó, determinó, juntó pruebas y dijo sí, e imputó a una persona, lógicamente, de un delito determinado, tiene defensa esa persona, y dice, bueno, lo vamos a llevar a juicio. Hace un dictamen, que es la elevación a juicio, y lo notifica, queda firme, vamos a juicio. Pasamos a la segunda etapa del proceso penal, que es el debate, el juicio, ante el juez, ante el tribunal en lo penal, ¿sí? Se llama juicio oral y público. ¿Por qué es oral y por qué es público? Se oraliza todo se lleva a debate mediante la oralidad y es público, pueden acceder los particulares. Se desarrolla en base a una acusación, la acusación fiscal, que te hablé antes de la acusación fiscal, que delimita los extremos fácticos de la imputación delictiva, ¿sí? Lo que yo te acusé allá en la investigación penal preparatoria, de lo que yo te acusé es de lo que te llevo a juicio. Principio de congruencia. Tiene que ser igual. Si no es todo absolutamente nulo, si no respeto el principio de congruencia. Tiene por objeto la plena discusión entre las partes, Ministerio Público y Defensa. Estas son las partes. La plena discusión entre ambas acerca del fundamento de las pretensiones que se han hecho valer. Esta fase es esencial y plenamente contradictoria. Una teoría del caso del Ministerio Público, una teoría del caso de la defensa que no van a coincidir, porque si no hubieran llegado a un acuerdo antes y hubieran llegado a un juicio abreviado, un acuerdo con la pena. Entonces es esencialmente contradictoria, pública, y puede subdividirse en 3 momentos. A. El momento preparatorio del debate, ¿sí? Es escrito este momento preparatorio, y en él se ofrecen pruebas, se interponen excepciones que se cree que pudiera tener lugar, y se establece la fecha de la primera audiencia de debate. Es la parte que se llama acá en Mendoza del ofrecimiento de pruebas. Cada parte lleva en escrito, dice, yo lo que voy a investigar y probar es esto, y para esto me voy a valer de esta prueba. Instrumental, me voy a valer del acta de matrimonio que prueba que A y B eran pareja, que estaban casados. Me voy a valer de estos 5 testigos. Los datos personales son pertinentes y útiles porque han visto del hecho, porque pueden hablar de las condiciones de las partes, conocen. Vos tenés que acreditar pertinencia y utilidad de los testigos. Bueno, vos ahí en el ofrecimiento de prueba decís, voy a llevar una pericial balística porque se utilizó un arma de fuego y en el lugar quedaron vainas, entonces quiero la pericial balística que lleva el número tanto, que hizo tal perito, traerla a la causa, y también voy a citar a testimonial al perito ese para que nos explique la pericial balística. Llevas el ofrecimiento de prueba. El imputado, a través de su defensa, lleva también un ofrecimiento de prueba. Lo mismo, lo que cada parte tiene su teoría del caso. Pasó esto así,
pasó esto así, dice la defensa. Lo voy a probar con este ofrecimiento de prueba el Ministerio Público, con este ofrecimiento de prueba la defensa. Se lo presentan al juez, el juez dice, a ver, esta prueba sí, me parece que sí, esta prueba no estoy seguro si es pertinente y útil, porque, ¿qué quiere probar con esto? Quiero probar tal cosa, no sé, a ver la defensa qué dice, y no, yo me opongo a la presentación de esa prueba porque no tiene relevancia el hecho investigado. Bueno, resuelvo no hacer lugar a la prueba, listo, y van tachando la prueba que no se hace lugar. Y en definitiva, lo que se hace después es ponerle fecha al debate para realizar toda la prueba que sí quedó, lo que sí quedó que se va a hacer, y se fija fecha de debate. Entonces este es el momento preparatorio del debate, que por eso se dice que es escrito, porque llevas en escrito el ofrecimiento de prueba. Después tenés la segunda etapa, que es el debate propiamente dicho, que se desarrolla completamente en forma oral. Se produce la prueba que se aceptó que fuera producida, se reciben los testimonios, se reciben las pruebas periciales, y las partes intervinientes, luego de la prueba, ¿qué es lo que hacen? Alegar. ¿Sí? Produje toda mi prueba, la defensa produjo toda su prueba, alegatos del Ministerio Público, lo mismo, misma función del alegato. Yo entiendo que el alegato es que he probado mi teoría del caso porque dije tal cosa y lo probé, ya que traje este testigo que vio y afirmó tal cosa. Traje este perito que probó tal otra. En cambio, la defensa en su teoría del caso indica tal cosa, lo cual no puede ser cierto porque tal, y le vas pegando, listo. Esos son mis alegatos. La defensa hace sus alegatos, donde entiende que el Ministerio Público no probó lo que tenía que probar, donde te va a hablar del derecho de defensa del imputado, donde el estado jurídico de inocencia, y en definitiva termina el alegato de la defensa y pasa a resolver el juez. Con la tercera etapa, que es la etapa de la sentencia. La sentencia es la fase culminante en la que el tribunal del juicio, aplicando los criterios de la sana crítica racional, acordate que es sana crítica racional, en contraposición a otro sistema de resolver que es de la íntima convicción. En la íntima convicción vos resolvés porque resolvés y no tenés que fundamentar nada. Pues porque vos creés que es así, punto, no tenés nada que decir. En este sistema, que es el de la sana crítica racional, utilizando los principios de la lógica, resolvés. Es fundamentado la resolución, es importantísimo que sea motivado y fundamentado, porque si no caeríamos en la arbitrariedad y esa sentencia es absolutamente nula, te la van a apelar y la perdés, ¿sí? Entonces, el tribunal, mediante la aplicación de los principios de la sana crítica racional, resuelve las cuestiones planteadas y aplica la ley penal sustantiva, la ley penal que está en el Código Penal. El juicio común se desarrolla ante tribunales colegiados, 3, o salas unipersonales, 1, si se tratara de cuestiones que no son complejas, un solo juez cuando son cuestiones que no son complejas. Y siempre que el imputado no te pida la constitución íntegra del tribunal, te puede pedir los 3. Yo tengo derecho a que me juzguen los 3 jueces, pero puede pedir. El proceso penal también tiene algunas etapas que son eventuales, que pueden estar o no pueden estar. ¿Cuáles son? La etapa impugnativa, la fase impugnativa, que son los recursos. Ante una sentencia, vos tenés el recurso de ya en la etapa de debate, tenés la casación, donde le pedís a la corte que revea el proceso. Y también tenés una fase ejecutiva. ¿Y qué ejecutás? Y la pena. ¿Sí? Cuando hay una sentencia que dispone una pena, vamos a suponer a 8 años de prisión, un homicidio simple, le dieron el mínimo, 8 años de prisión, pena. Bueno, pasamos a la fase de ejecución de la pena. La lleva adelante un juez distinto de los jueces que han intervenido. Intervino en la IPP, así como mirando muy de fuera y controlando la legalidad, el juez de instrucción que le dicen en Córdoba, acá es juez de garantía. En el parte del proceso interviene el juez unipersonal o colegiado que resuelve mediante la imposición de una condena o mediante la absolución. Y si hubo una condena, acá hay un tercer juez, acá, controlando la ejecución de esa pena que se impuso en la segunda etapa. Este juez controla el cumplimiento de las garantías constitucionales en el trato que se le otorga a los condenados y a las personas que están sometidas a medidas de seguridad. Controla el cumplimiento por parte del imputado de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos que se arribó a una suspensión del juicio a prueba, por ejemplo, a una libertad condicional, a una condena de ejecución condicional.
Conoce de los incidentes que se suscitan durante la ejecución de la pena y de las peticiones que presentan los condenados a penas privativas de libertad. Ese es todo el campo de tarea del juez de ejecución. Una vez que una persona ha sido condenada, pasa a estar bajo la órbita de ese juez de ejecución y todas las peticiones que haga van a ser en definitiva resueltas por este, que controla el cumplimiento de todas las garantías constitucionales respecto del trato que le es dispensado al mismo. Vamos a ver ahora, hijo, el proceso de familia y después el proceso laboral. Veamos cómo es el proceso de familia en la provincia de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, el proceso de familia está regulado por la ley 10.305. Esta ley prevé una etapa prejurisdiccional. Antes de ir a juicio tenés que pasar por esta etapa prejurisdiccional en forma obligatoria. Una etapa previa y de tránsito obligatorio para determinadas cuestiones, no para todo. Tiene lugar ante un funcionario especial, que es el asesor de familia, cuya función primordial es la de avenir a las partes para lograr que lleguen a un acuerdo. Esta fase previa puede también ser cumplida en los centros de mediación públicos o privados. Por tal motivo, los sujetos involucrados en un conflicto familiar pueden acudir a la utilización de esta técnica y en ese caso la ley tiene por cumplida la etapa prejurisdiccional. Entonces, ya sea ante el asesor de familia o ante estos centros de mediación públicos o privados, puedes transitar esta etapa obligatoria, prejurisdiccional, pero para determinadas cuestiones, no para todos los casos de familia. Después tenés el juicio común, ¿sí? Tenías que ir a la etapa prejurisdiccional, no lograste llegar a un acuerdo, un avenimiento, como llama la ley, pasás a la etapa de juicio. En el juicio común presenta dos grandes momentos que se cumplen y ante diferentes órganos. Uno es el juez y dos, la Cámara de Familia. 1. Vamos a ver que, fracasada esa etapa prejurisdiccional, se abre una etapa intrajurisdiccional conciliatoria, que se lleva ante el juez de familia. Esta etapa abarca los actos de demanda, reconvención de la demanda. ¿Te acordás que vimos reconvención en el proceso civil? Entonces, ante el juez de familia, demanda, reconvención, sus respectivas contestaciones. Todo lo que se cumple en un solo acto, que es conocido como la audiencia establecida por el artículo 60 de la Ley del Fuero. Importantísimo ese artículo 60. En esa audiencia se lleva a cabo todo: demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención, en un solo acto, ante el juez de familia, artículo 60. También comprende esta etapa el ofrecimiento y el diligenciamiento de la prueba, salvo la prueba oralizada, que es recibida por la Cámara de Familia. Lo que es la prueba oralizada la recibe la Cámara en la segunda etapa. Pasamos a esta segunda etapa, que es la etapa o audiencia de vista de causa, se llama. ¿Ante quién se hace? Ante la Cámara de Familia. Pasamos del juez de familia a la Cámara de Familia. Es un acto oralizado, la audiencia de vista de causa, donde se reciben las pruebas de testigos, se interrogan a las partes y es posible requerir a los peritos, que ya habían intervenido antes, aclaraciones o informaciones de sus informes de forma oral. La llevan a cabo. Luego se pasa al momento crítico de la prueba, que se cumplen los alegatos de las partes. Y por último, el tribunal pasa a deliberar, esta Cámara de Familia pasa a deliberar y dicta sentencia. Y ese es el procedimiento de familia. Vamos a pasar ahora al proceso laboral en Córdoba. El proceso laboral tiene dos fases también, dos fases bien definidas, dos fases esenciales bien definidas. La primera es la de instrucción. Y la segunda la de juicio. Vamos a ver la primera de las etapas. La de instrucción, en realidad se llama instrucción-conciliación. Entonces estas dos etapas, instrucción-conciliación y la etapa de juicio. Veamos la primera etapa. Se lleva a cabo ante un juez de conciliación. Ese es el nombre que le han puesto a este juez del trabajo en la primera etapa. Un juez de conciliación, que cumple las fuerzas de un juez instructor, un juez investigador que va produciendo pruebas. Ante él se traba la litis en la audiencia de conciliación. Una parte reclama, la otra parte contesta y se traba la litis. Eso es lo que se va a decidir. Ante el juez instructor, que se llama juez de conciliación, se lleva a cabo esta traba de litis en la audiencia.
una audiencia de conciliación. Y se recibe y despacha la prueba con excepción de la confesional, la prueba testimonial de las partes, es la confesional, y la prueba testimonial de terceros testigos. También la inspección ocular. Estas deben ser, entonces, la confesional, la testimonial y la inspección ocular deben ser realizadas en la segunda etapa, en la etapa del tribunal de juicio. El trámite del proceso se lleva adelante con impulso procesal de oficio. Es el juez el que impulsa el trámite de la causa. No espera a las partes, sino que una vez recibida la demanda es el juez que lleva adelante y va sacando las providencias, y es el juez el que impulsa la causa. O sea que una vez promovida la demanda del actor, ahí dice, el trámite continúa sin requerimiento de parte. El juez, este juez primero, este juez de, dijimos, conciliación, tiene competencia para resolver cuestiones incidentales que se planteen durante el desarrollo de la etapa de instrucción, en las que opera como tribunal de alzada la Cámara del Trabajo. Vos le apelas algo a él y te resuelve la Cámara. Este juez de conciliación también tiene competencia para ordenar medidas cautelares. ¿Sí? Le puedes pedir embargos. Y puede disponerlo sobre todo. Y ahora pasamos a la segunda etapa del proceso laboral, que es ante la Cámara Laboral. Es la principal etapa, es la parte del juicio oral, juicio público y continuo que se lleva a cabo ante la Cámara del Trabajo. Esta Cámara del Trabajo tiene una estructura colegiada, ¿sí? Pero también puede entender en salas unipersonales. Esta fase comprende lo que se denomina audiencia de vista de causa. Este concepto ya lo vimos en el proceso de familia. En esta audiencia de vista de causa se recepcionan la prueba oralizada y también los alegatos. El tribunal, luego de esto, de resolver la prueba oralizada, confesional, testigos, vienen los alegatos de las partes, pasa a resolver. Y resuelve en forma definitiva sobre las pretensiones vertidas por las partes. Este proceso también tiene partes eventuales que pueden señalarse, que son las de ejecución de la sentencia. Hay una sentencia que resuelve, que tiene razón el actor laboral y se le reconoce un derecho a reclamar un crédito de 1 millón de pesos, una sentencia que le hace lugar por 1 millón de pesos y después hay que cobrarla. Y en lo laboral no siempre es fácil, no siempre se llega a un acuerdo. A veces se llega a un acuerdo conciliatorio por un monto mucho menor incluso de lo reconocido en la sentencia, porque es tan difícil cobrarlo, y demoroso y largo, que tener una sentencia de 1 millón y a veces firmás en 12 cuotas de 70.000, de 60.000, y te dan cheque y bueno, lo vas cobrando. Para no llegar a la etapa de ejecución de la sentencia, que es larga, costosa, y a veces hay mañosos que te la estiran. Y también tenés otra fase que es eventual, que es la fase impugnativa, la fase recursiva, que como todo tenés derecho al doble conforme, tenés derecho a recurrir a absolutamente todo. También dice que existen ciertos casos una etapa prejurisdiccional administrativa que se desarrolla ante el Ministerio del Trabajo. En ciertos casos. La etapa impugnativa se abre con la admisión del recurso de casación, que debe ser interpuesto ante el tribunal que dictó sentencia, o sea, ante la Cámara del Trabajo. La etapa ejecutiva representa una excepción al principio de oficialidad, ya que debe desarrollarse a instancia de parte, ante el primer juez, ante el juez de conciliación, y se rige por las normas del Código Procesal Civil que actúa como norma supletoria. ¿Sí? Vos lo llevas a cabo la parte de ejecución ante el primer juez, el juez de conciliación. A él le pedís ejecutar la demanda, que en definitiva es como ejecutar un título, como si tuvieras un pagaré. Se lo presentás y dices, mira, tengo una sentencia que me reconoció 1 millón de pesos contra esta empresa, no me lo quieren pagar, vengo a ejecutar la sentencia. Te voy a pedir embargo de la cuenta bancaria, embargo de este inmueble y eventualmente ejecutar algo y sacarlo a remate. ¿Sí? Bueno, con esto hemos terminado los tipos de proceso, hijito.